Saludos amigos, en este video vamos a crear esta calculadora en Python. Fíjate, esta calculadora en la cual podemos sumar, introducimos un número, 7 más 8, vemos el resultado, también podemos multiplicar, también podemos borrar lo que está en la pantalla, podemos multiplicar, también podemos dividir, también podemos restar. Una calculadora. Entonces, esta calculadora yo la he creado utilizando el lenguaje de programación Python. Como ya sabes, tenemos una serie de videos tutoriales sobre Python. Python es el lenguaje de programación más utilizado en la creación de modelos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial está cambiando el mundo y nosotros tenemos una serie de videos donde explicamos desde conceptos básicos hasta conceptos avanzados en Python. Y en esta ocasión te voy a mostrar cómo crear esta calculadora. La hora tecnológica. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un fichero nuevo aquí en nuestro proyecto de Python. Vamos aquí, damos New y luego le damos a Python File, como ya lo aprendimos en un video anterior. Entonces, a este fichero le vamos a colocar por nombre calculadora. Damos Enter y ya tenemos aquí nuestro fichero. Entonces, lo segundo que vamos a hacer es importar una librería que viene ya por default en Python que se llama tkinter. Entonces decimos import tkinter y le vamos a colocar un alias, vamos a decirle tk, que le importe como tk. Aquí ya tenemos importada nuestra librería. Luego vamos a importar desde esta librería tkinter, vamos a importar una propiedad que se llama messageBox, que nos va a ser bien útil para poder imprimir en la pantalla de nuestra calculadora. Lo siguiente que vamos a hacer es crear la ventana principal de nuestra calculadora. Vamos a crear aquí un comentario, vamos a escribirlo aquí, crear la ventana principal. ¿Qué hacemos aquí? Aquí vamos a hacer lo siguiente. Mira, vamos a crear una variable llamada ventana y la vamos a hacer igual a nuestra clase tk, pero nuestra clase tk tiene una función interna que se llama tk, que vamos a llamarle, que es esta que está aquí. Esto lo llamamos así, con paréntesis. Ya ahí tenemos nuestra ventana principal llamada. Entonces, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocarle un título. Aquí colocamos ventana. Punto. Vamos a esperar. Bueno, aquí aparece. Ventana.title. Entonces abrimos paréntesis y entre comillas colocamos el título que va a llevar nuestra ventana. En este caso va a decir calculadora. Entonces esto lo guardamos y esto podemos ejecutarlo para ver lo que sucede, pero nos falta algo para poder ver. Vamos a crear aquí debajo, vamos a llamar una función que tiene ventana que se llama mainLook, que es lo que va a permitir que esto se pueda ver. Ahora sí se va a ver nuestra pantalla. Ahora podemos ejecutar esto. Le damos a correr. Y aquí ya se puede ver nuestra ventana de nuestra calculadora todavía vacía, porque ahora vamos a colocarle los botones y las demás propiedades. Bien, pero antes de crear los botones, vamos a crear la entrada al cuadrito donde aparecen los números. Fíjate, esto que se ve aquí, mira. Esta parte donde aparecen los números que nosotros colocamos y el resultado de nuestras operaciones, vamos a crearlo ahora. Vamos a crear un comentario, vamos a decir crear entrada para la expresión matemática. Bien, entonces ¿qué vamos a hacer aquí? Entonces, vamos a crear una variable llamada entrada. Y le vamos a poner que esto va a ser igual a una propiedad que se llama enter. Esta propiedad es como un input, que va a ser el cuadro donde va a aparecer los datos que nosotros vamos a ir colocando. tk.enter. Esta propiedad lleva varios elementos que debemos de colocar aquí. El primer argumento que esto lleva es dónde va a ir colocado. Entonces va a ir colocado en nuestra ventana principal. Luego le vamos a colocar un font, una letra, aquí donde nos aparece. Esto va dentro de paréntesis. Y entre comillas le decimos que va a ser del tipo Arial. Ese va a ser el tipo de letra que va a aparecer ahí arriba.
Y esto lleva otro argumento aquí, font lleva otro argumento que es el tamaño de la letra. Entonces vamos a colocarle un tamaño 20. Y le colocamos que el tamaño será 20. Luego aquí vamos a colocar otro elemento que sería el borde. Esto lo hacemos con border white. Y este borde vamos a colocarlo de 2. Esto vamos a bajarlo para que se pueda ver mucho mejor. Luego continúa otro argumento que sería el relief. El relief es la apariencia de los bordes. Hay varias opciones que podemos colocar, pero nosotros vamos a colocarle solid. Luego colocamos el próximo argumento que sería el tamaño de este cuadro. Y esto vamos a colocarlo en 15. Aquí nos faltó la coma, debemos colocarla aquí. Y ya esto deja de gritar. Entonces aquí ya tenemos nuestra entrada. Sin embargo, esto ahora debemos de colocarlo dentro de la ventana. Debemos de acomodarlo. Y esto lo hacemos con entrada.grid, con esta propiedad. Entonces aquí debemos darle algunos detalles, algunos argumentos. Entonces aquí lo primero que debemos de colocar es la fila. ¿En qué fila va a estar esto colocado? Entonces le colocamos que va a estar en la 0. Y en la columna, en column, le decimos que también en la columna 0. Luego está la propiedad column span. O sea, si no aparece aquí. Exactamente, que esto nos dice cuántas columnas va a abarcar este elemento dentro del grid, dentro del contenedor principal. Entonces, vamos a decirle que serían 4. Luego viene lo del PADI. Vamos a colocarle un PADI X de 10 y un PADI Y de 10 también. Entonces esto lo guardamos y lo ejecutamos para ver cómo va quedando. Vamos a detener el que habíamos corrido antes y vamos a ver este. Aquí nos da un error, vamos a ver dónde es. Bueno, aquí nos faltó colocar la N, que es column, exactamente. Vamos a correr nuevamente y vamos a ver qué sucede. Bien, aquí ya tenemos nuestra calculadora nuevamente y vemos que ya aparece la entrada donde van a aparecer los números que nosotros vayamos colocando y también el resultado de nuestras operaciones. Ahora vamos a crear los botones de nuestra calculadora. Para eso vamos a crear aquí un comentario que diga crear los botones de la calculadora. Si a partir de ahora notas una diferencia en mi voz, es que tuve que salir de la casa y dejé el micrófono que utilizo para grabar, por lo que tuve que auxiliarme de la inteligencia artificial para generar mi voz, ya que no quise pausar la grabación para más tarde o para otro día. Bien, ahora vamos a crear una lista. Dentro de esta lista vamos a crear varias tuplas. Cada tupla contendrá el texto con el número del botón de la calculadora, luego la fila donde irá el botón y luego la columna donde irá. La primera tupla que crearemos corresponde al primer número de la calculadora, es decir, el 7. Entonces, nuestra tupla contendrá 3 elementos. El primer elemento es un string que corresponde al número que aparecerá en el grid de la calculadora. El segundo elemento es la posición de la fila y el tercer elemento la posición de la columna. Ahora dentro de nuestra lista de botones, creamos nuestra primera tupla. Para que esto se pueda visualizar, vamos a utilizar un bucle for. Entonces, aquí debajo, escribimos un comentario que diga crear los botones y asociarlos a sus respectivas funciones. Luego escribimos la palabra reservada for, luego abrimos paréntesis. Dentro de los paréntesis, escribimos un destructuring de cada uno de los elementos de cada tupla, texto, fila y columna. Luego, escribimos la palabra reservada in y el nombre de nuestra lista que es botones. Luego aquí debajo es donde se creará los botones. Creamos una variable llamada botón. La hacemos igual a tk.button.
Abrimos paréntesis, dentro de los paréntesis agregamos donde se colocará cada botón, en este caso es dentro de la ventana principal. Luego agregamos el texto del botón, en este caso será el primer elemento de la tupla. Entonces colocamos text es igual a texto. Luego, agregamos el tipo de letra, en este caso será Arial. Y el tamaño 18. Luego, escribimos la palabra command. Command es como el GPS del botón. Le dice exactamente a dónde debe ir, qué función debe ejecutar, cuando alguien haga clic en él. Luego escribimos la palabra reservada lambda. Aquí estamos creando una función anónima, una función que no tiene nombre, usando lambda. Este tipo de función es como un mensajero rápido que se usa una vez para entregar un mensaje. Luego, escribimos t es igual a texto. Esto significa que estamos definiendo un parámetro t que toma el valor de texto. Luego, escribimos la función que se va a ejecutar cuando se haga clic en el botón. A esta función, que luego crearemos, le llamaremos insertar texto y le pasamos el parámetro t. Luego, colocamos el alto y el ancho del botón. Height es igual a 2 y width es igual a 5. Ahora, vemos que aquí nos está mostrando un error. Esto es porque estamos llamando una función que no hemos creado. Entonces vamos a crear la función insertar texto. Le pasamos el parámetro que va a recibir. Luego, aquí llamamos a entrada y llamamos a su método insert. Este método recibe dos parámetros que son el índice y el valor. A índice podemos pasarle 0, y esto hará que el valor se inserte al comienzo del campo de entrada. Sin embargo, si pasamos el tk.end, el valor se colocará al final del campo de entrada, si el campo de entrada tiene algún valor anterior. Luego, como valor, le pasamos el parámetro que recibe la función, guardamos y ejecutamos para ver cómo va quedando. Bueno, al parecer nos faltó algo. Nos faltó agregar los botones al grid. Aquí dentro del for, llamamos a botón.grid, le pasamos la fila donde aparecerá cada botón y la columna. Recuerda que tanto la fila como la columna de cada botón viene indicado en la tupla. Cada tupla tiene 3 elementos: el número del botón, la fila y la columna. Luego a cada botón le agregamos un padding X de 5 y un padding Y de 5 también. Guardamos y ejecutamos. Ahora sí, aquí podemos ver cómo aparece nuestro primer botón con el número 7. Ahora vamos a agregar los demás botones. Para eso, debemos crear las siguientes tuplas, una para cada botón. Como esto es bastante repetitivo, voy a adelantar el video. Aquí tenemos creados los principales botones de nuestra calculadora. Guardamos y ejecutamos para ver cómo va quedando. Ahora te voy a mostrar algo. Recuerda que hace poco dijimos que si en entrada.insert, en el parámetro índice, agregamos 0, los valores se agregarán al inicio del cuadro. Vamos a probarlo, vamos a colocar 0, guardamos y ejecutamos. Ahora fíjate lo que sucede cuando escribimos. Fíjate cómo los números se van agregando al inicio del cuadro. Por esa razón colocamos tk.end. Ahora, vamos a agregar los dos botones de más abajo, el botón igual y el botón limpiar. Estos dos botones lo crearemos fuera del bucle for. Primero, creamos el botón igual. Colocamos el comentario, botón para igual. Creamos una variable llamada botón igual. Luego la hacemos igual a tk.button. Abrimos paréntesis. Dentro de los paréntesis colocamos primero donde irá este botón y será en la ventana principal. Luego colocamos el texto que se mostrará en el botón, el tipo de letra, Arial, tamaño 18. Con command llamamos a la función evaluar que luego crearemos.
Luego creamos un alto y un ancho para el botón. Height es igual a 2 y width es igual a 11. Luego agregamos el botón al grid. Escribimos botón igual punto grid. Aquí dentro debemos colocar la fila y la columna donde debe ir este botón. Mira, como ya hemos ocupado desde la fila 0 hasta la 4, con los demás botones de la calculadora, vamos a agregar este en la fila 5 y en la columna 0. Colocamos column span es igual a 2, padding X es igual a 5 y padding Y es igual a 5. Ahora, hacemos lo mismo para el botón limpiar. Colocamos el comentario, botón para limpiar. Creamos una variable llamada botón limpiar. Luego la hacemos igual a tk.button. Abrimos paréntesis. Dentro de los paréntesis colocamos primero donde irá este botón y será en la ventana principal. Luego colocamos el texto que se mostrará en el botón. El tipo de letra, Arial, tamaño 18. Con command llamamos a la función limpiar que luego crearemos. Luego creamos un alto y un ancho para el botón. Height es igual a 2 y width es igual a 11. Luego agregamos el botón al grid. Escribimos botón igual punto grid. Aquí dentro debemos colocar la fila y la columna donde debe ir este botón. Vamos a agregar este en la fila 5 y en la columna 2. Colocamos column span es igual a 2, padding X es igual a 5 y padding Y es igual a 5. Ahora, vamos a crear las funciones que hemos llamado pero no hemos definido. Estas son evaluar y limpiar. Pero antes, vamos a corregir algunos errores que hemos dejado por aquí al escribir. Por ejemplo, en el texto del botón evaluar, escribimos un signo de más, cuando lo que lleva es el signo de igual. Luego, aquí en el padding, escribimos iPadding cuando es paddx. Corregimos y ahora pasamos a crear las funciones. Primero crearemos la función evaluar, que es la que se va a ejecutar cuando demos clic en el botón de igual. Colocamos def evaluar, 2 puntos. Luego agregamos un try except para capturar los errores. Dentro del try, lo primero que hacemos es crear una variable que la hacemos igual a la función eval. Eval es una función de Python que se usa comúnmente para evaluar y ejecutar una expresión en forma de cadena de texto. En este caso la usaremos para calcular el resultado de lo que esté en el cuadro de nuestra calculadora. Dentro de eval colocamos entrada.get para obtener lo que está en el cuadro. Luego borramos todo lo que esté en el cuadro con entrada.delete. Este método recibe dos argumentos, el índice desde donde va a eliminar y el final hasta donde va a eliminar, entonces le pasamos que inicie desde el 0 hasta el final, para que lo elimine todo. Luego que ya hemos borrado todo lo que estaba en el cuadro, agregamos el resultado que nos devuelve la función eval. Entonces colocamos entrada.insert, el resultado lo convertimos a cadena de texto con la función stire. Ahora, dentro de except, capturamos el error y lo mostramos. Para eso, hacemos uso de messagebox, llamamos a su método showError y le pasamos un string con el error. Recuerda que si deseas profundizar más en cada una de estas cosas que hemos hecho aquí, puedes ver los videos de la serie de programación en Python que tenemos disponible aquí en nuestro canal de YouTube. Ahora, crearemos la función limpiar. Escribimos def, luego limpiar. Abrimos paréntesis, luego 2 puntos. Dentro de la función, llamamos el método delete, que contiene entrada. Agregamos 0 para que inicie desde el índice 0, y en end,
Le colocamos tk.end para que elimine hasta el final. Con esto ya tenemos nuestra calculadora creada. Bueno, aquí tenemos un pequeño error, hemos escrito mal except, le faltó la T final. Corregimos, guardamos y ejecutamos. Aquí también nos faltó darle tabulación. Corregimos, guardamos y ejecutamos nuevamente. Aquí escribimos mal el nombre de la función evaluar. Corregimos, guardamos y ejecutamos nuevamente. Aquí vemos cómo está funcionando nuestra calculadora. En el próximo video vamos a corregir para que los números cuando no sean decimales no los muestre así con punto cero. En el próximo video también vamos a agregarle inteligencia artificial a esta calculadora, para que podamos escribir los números a través de la voz. Por ejemplo, que podamos decir, suma los números 3 y 2, y la calculadora automáticamente nos devuelva el resultado. Algo útil para las personas no videntes. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal y dale me gusta a este video. La hora tecnológica.